Buenas. Vamos a ver en este vídeo el texto argumentativo. Esta exposición va a completar la otra del otro día sobre tipos de texto con uno de los tipos de texto más habituales, que es el texto argumentativo. El texto argumentativo suele llamarse texto expositivo argumentativo. En el otro vídeo vimos la exposición y en este vamos a ver la argumentación, pero lo más habitual es que la exposición y la argumentación vayan siempre de la mano. Es decir, yo primero doy o explico una serie de hechos y luego argumento sobre ellos. Es decir, primero soy expositivo, expongo una serie de hechos y luego doy mis argumentos para defender mis ideas. Por eso este texto suele llamarse también expositivo argumentativo. Otra opción es que yo vaya exponiendo hechos y argumentando sobre ellos, de forma que se iría mezclando la exposición y la argumentación. Es el mismo nombre, texto expositivo argumentativo. Sería un texto puramente argumentativo si los interlocutores ya conociesen de antemano todos los hechos y simplemente estuviesen argumentando sobre ellos. Entonces sería puramente argumentativo. Pero ya digo que este texto suele llamarse expositivo argumentativo porque siempre suele tener una parte de exposición y tenemos que distinguirla claramente. Dicho esto, vamos a ver cuál es la idea general de texto argumentativo. Para conocer lo que es un texto argumentativo, hay que saber que es un texto relacionado con la razón y hay que definir lo que es la razón. Vamos a partir de esta definición muy sencilla y a partir de ahí construiremos nuestras ideas sobre el texto argumentativo. Dice, la razón es aquella facultad humana, porque un perro no puede razonar, o no puede razonar una zapatilla, una facultad humana que permite construir un criterio para interpretar la realidad de forma compartida. Es decir, yo estoy siendo razonable, por ejemplo, si digo que mi edificio está formado por 4 alturas o por 4 pisos. Y si un vecino viene a decirme que está formado por 7 alturas porque él considera que el descansillo de la escalera es una altura, entonces esa persona no está siendo razonable con la definición de lo que es una altura, o al menos está intentando imponer otro modelo de mundo que no es compatible para que interpretemos la realidad de forma compartida. Es decir, si no somos razonables, si no seguimos el criterio de la razón, no podemos compartir la realidad. Es decir, no podemos interpretar la realidad de forma que todos estemos de acuerdo en lo que vemos. Eso es lo que procura la razón. Por eso si yo digo que el concepto arriba no es así, sino que es así, yo estoy actuando contra la razón. Es decir, estoy actuando de una forma que podríamos llamar dogmática o de una forma subjetiva o como lo queráis llamar. Pero no estoy siendo razonable. Así que la idea, o si yo digo, por ejemplo, que 2 más 2 son 7, o que la raíz cuadrada de 25 es 7,34, pues todo eso es irracionalismo. La idea del texto argumentativo es que yo razono para convencer a alguien de una serie de ideas. Y cuando hablamos de convencer, estamos suponiendo que esas ideas son discutibles. Porque los ejemplos que he puesto antes son obvios, nadie discute que 2 más 2 son 4, pero sí hay temas que son discutibles. Por eso se llaman temas controvertidos. Controvertidos no tienen que ser temas polémicos necesariamente, sino temas sobre los que hay controversia. Como por ejemplo podría ser pues el aborto, la eutanasia o cualquier tema en el que haya una división de opiniones y en que ninguna de ellas tenga un criterio tan razonable como que 2 más 2 son 4. Cuando no existe un criterio científico o tajante, entonces hay que pasar a razonar para convencer, que es la idea del texto argumentativo. Y como he dicho antes, el texto argumentativo mezcla una exposición de hechos con una argumentación sobre los mismos. Así que vamos a pasar a ver, a continuación, los tipos de textos argumentativos. Los textos argumentativos están muy relacionados con el uso de la retórica y de la dialéctica, y entonces podemos encontrar dos formas de usarlas, la retórica y la dialéctica, que dividen dos tipos de textos argumentativos. En primer lugar sería un texto argumentativo científico y en segundo lugar sería un texto argumentativo subjetivo. El argumentativo científico intenta basar todas sus premisas y sus conclusiones en argumentos razonables, es decir, en argumentos que podemos considerar
científicos o lógicos en gran parte, o que al menos se basan en las observaciones del mundo real, aunque puedan ser discutibles. Mientras que los textos argumentativos subjetivos basan más su argumentación en la interpretación ideológica de la realidad o en la interpretación emotiva de la realidad. Es decir, cuando yo hago una interpretación emotiva, por ejemplo, son frases, o serían cosas como con lo mucho que te quieren tus padres, cómo te portas así con ellos, o todo lo relacionado con la emoción. Cuando yo digo, no serás tan imbécil como para actuar de esa forma. Todo se deriva a las emociones. ¿De acuerdo? Es un texto argumentativo subjetivo. Y la interpretación ideológica es aquella interpretación que se da de acuerdo a una concepción ideológica del mundo. Es decir, pues a una concepción, por ejemplo, de izquierdas, o una concepción de derechas, o una concepción, digamos, de algún gremio, como feminista, o no sé, eh, pues, no sé, por ejemplo, sobre... No me sale ahora ninguna. Bueno, en fin. Nacionalista, por ejemplo, cualquier cosa de estas, cualquier interpretación ideológica. Es que estaba pensando en una, pero no me sale el nombre, la del cambio climático y el medio ambiente, todo esto, un punto de vista ideológico. Vamos, en resumen. Una ideología es una verdad parcial que pretende ser total y por eso es peligrosa. Como decía García Trevijano en un programa de radio muy famoso, dijo esta definición de ideología y a mí se me quedó grabada. Y también Carlos Iborra, profesor de matemáticas en la Universidad de Valencia, lo resumía diciendo que toda ideología es una necedad. Entonces, por tanto, es más razonable atreverse a ver el mundo desde un punto de vista razonable, científico, y no pasar la realidad por el tamiz de la ideología, ya que la realidad siempre es superior e irreductible a la ideología. Pero igualmente, el texto argumentativo subjetivo tiene muchísima fuerza retórica, es muy potente. Así que tampoco podemos renunciar a él, nadie va a renunciar a él para tratar de convencer al otro. Pero bueno, hay que diferenciar claramente estos dos tipos de textos argumentativos. El ecologismo, iba a decir. No sé si me salió antes, pero es lo que quería decir. No sé, puntos de vista así, yo qué sé, o no sé, todos estos tipos. Vale, vamos a ver los rasgos lingüísticos del nivel morfosintáctico. Y vamos a dividir esta caracterización morfosintáctica en dos tipos. El primero es argumentación científica y el segundo argumentación subjetiva ideológica, para que a la hora de hacer un comentario de texto yo sepa diferenciar entre una argumentación científica, sus características lingüísticas, morfosintácticas en este caso, y una argumentación subjetiva o ideológica. Vamos a ir comparando los parecidos y diferencias que tienen. En primer lugar, cuando yo hago una argumentación científica, predomina la tercera persona o el plural de modestia, que ya explicamos en el otro vídeo lo que era. Mientras que en una argumentación subjetiva o ideológica, lo que predomina es la primera persona, sea primera persona del singular, que es una forma muy descarada de decir que es mi opinión, o también es muy habitual la primera persona del plural, que nos engloba, como si mi opinión fuera la de nosotros, de forma que tengo más fuerza a la hora de argumentar. No soy yo un individuo cualquiera que de repente sale con una idea, sino que es una idea compartida por un conjunto de personas, y digo nosotros. Como apela más al sentimiento, la argumentación subjetiva o ideológica suele contener modalidad exclamativa o interrogativa. Suele haber más preguntas retóricas, suele haber exclamaciones de queja o de forma que le cause más impresión en el lector y, digamos, de un modo pueril, que vaya más dirigida al corazón antes que a la razón, por decirlo así. Mientras que la argumentación científica usa más la modalidad enunciativa. Y vamos a ver el último punto, que es que mientras que la argumentación científica tiende a la impersonalidad y, como hemos dicho, a la mera exposición de hechos, la argumentación subjetiva o ideológica se basa mucho en recursos como la repetición. ¿Y para qué es útil la repetición? Bueno, pues la repetición es un recurso retórico que siempre añade significado a la palabra que estamos diciendo o al mensaje que estamos diciendo. Y esto os daréis cuenta enseguida si yo os digo que comparéis decir, por ejemplo, lo siento, o decir lo siento mucho, con decir lo siento, lo siento, lo siento, lo siento mucho.
evidentemente tiene mucho más fuerza la segunda disculpa y parece que nos humillamos más mediante la repetición. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de cosas. Hay muchísimos textos de opinión que aparecen con muchas repeticiones de ideas para que el lector bloquee el juicio o al menos esté bien inundado de la idea principal subjetiva que le quieren meter en la cabeza. Mientras que la argumentación científica suele renunciar a esto. Y por último, vamos a ver los rasgos lingüísticos del nivel léxico-semántico. Nos vamos a dar cuenta de que tanto la argumentación científica como la argumentación subjetiva o ideológica comparten gran parte de estos rasgos. La diferencia que hay entre ellas es que la argumentación científica se basa más en el léxico denotativo y la argumentación subjetiva o ideológica es connotativo, todo de acuerdo a volver a los sentimientos de nuevo, a la insistencia en los sentimientos y en la subjetividad. Por lo demás, como ambas tratan temas generales o intelectuales, usan sustantivos abstractos, en su mayoría, y luego también tecnicismos, pero no tantos como ocurría en el texto expositivo, en el caso de una de una exposición científica. ¿De acuerdo? Tengo aquí un texto que he sacado del País, que sería un ejemplo de una argumentación subjetiva o ideológica. Vamos a ver cómo esto se va viendo en cada parte del texto. Es un texto sobre la pandemia en lo que llama el país Latinoamérica, que sería Hispanoamérica, y empieza diciendo, fijaos cómo apela a los sentimientos desde la primera oración. Lo que da rabia es tanto esfuerzo perdido. Ocupamos un continente y medio. Aquí os dais cuenta cómo aparece la primera persona plural, de forma que ya estamos inmersos en este relato, como si fuéramos parte de lo que es Hispanoamérica, ¿no? Desde el desierto que abraza a Ciudad Juárez, a la frontera de Estados Unidos, hasta la neblinosa Ushuaia, que de todo el mundo es el poblado más próximo a la Antártida. Vale, fijaos cuánta subjetividad hay aquí cuando dice somos un universo, bueno, discutible, universo multicolor, de más de 600 millones de seres humanos, sí, ciertamente, hechos al esfuerzo, con hambre de progreso. Esto, pues, depende del individuo, ¿no? Pero fijaos cómo se presenta de modo subjetivo, de forma que, digamos que una idea como Hispanoamérica, o lo que llama aquí Latinoamérica, es un conjunto de personas fuerte, progresista y que se ha visto golpeado por una enfermedad. Sin embargo, habría que ver hasta qué punto esto resiste una comparación con el mundo real, o si simplemente es una visión subjetiva. Pero por el empleo de los recursos, por la primera persona del plural y por la subjetividad de las palabras, podemos ver que es un texto argumentativo, subjetivo o ideológico. Bueno, dice, dotados la mayoría de una incomprensible, como apela a lo subjetivo, incomprensible, a lo irracional, dotados la mayoría de una disposición al buen ánimo. Pues habría que ver cómo se levantan algunos por la mañana, no sé, o sea, depende de cada uno esto, ¿no? Pero como que engloba un conjunto de seres humanos, como si todos tuviéramos unas características comunes que unen a lo que aquí llaman Latinoamérica, ¿vale? Podría seguir, pero básicamente esta es la idea. Así que, dicho esto, vamos a dejarlo aquí, ya que hemos visto un texto argumentativo muy rápidamente, y ya lo podremos... La foto, por cierto, es preciosa, una maravilla. Las fotos de los artículos de prensa del País me gustan mucho. Opinión puramente subjetiva. Vamos a dejarlo aquí y ya hemos visto lo que es el texto argumentativo. Por lo tanto, que lo paséis bien, echadle una pensadita a esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.